Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Comenzamos con una nota luctuosa y esta pues trasciende los mares. Eddie Palmieri. Eso es así, Alfonso. Esta semana, el pasado miércoles, se anunció la muerte de Eddie Palmieri, el arquitecto de la salsa. Así le llama mi hijo Ricardo. Sin lugar a duda, Eddie Palmieri, puertorriqueño, pianista, compositor, director de orquesta, ganador de 10 Grammy, arquitecto de la salsa, maestro del jazz. Es una pérdida enorme y nosotros siempre la vamos a recordar. Y en el caso mío particular, Alfonso, para no dejar de tener historias y anécdotas, Eddie Palmieri marcó nuestras vidas porque en el caso, durante la fiesta del Senior Prom de mi graduación en el 1974, nosotros contratamos a Eddie Palmieri para que tocara el último set de 2 horas. Nos costó $2,200. Y Eddie Palmieri tenía la costumbre de ir a los bailes y tocar dos Vámonos pa'l Monte y Muñeca, y por ahí mismo cogía pa'l Monte y se iba. Y a mí me habían advertido de que Eddie Palmieri tenía esa costumbre y yo había hecho la promesa de que a nosotros no nos iba a pasar. Y precisamente así pasó. Cantó 2 canciones y recogieron bártulos, prendieron las luces del hotel para irse. Y yo me paré al micrófono y le dije a la gente: compañero, nosotros le pagamos $2,200 a Eddie para que tocara 2 horas y ha tocado 2 números y se fue. Así es que no salga un instrumento de este salón hasta que aparezca Eddie Palmieri. Oye, Alfonso, y eso fue como una orden militar, se paró todo el mundo y corrieron los guardias de seguridad. Buscaron a Eddie Palmieri, lo sentaron en la tarima y allí estuvo Eddie Palmieri tocando hasta las 3 de la mañana. Y esa anécdota recorrió todos los lugares de Nueva York, me cuentan a mí, donde le decían a Eddie Palmieri: los chamaquitos de Cataño te pararon el caballito. La verdad que fue tremendo baile, tremenda experiencia, y sin lugar a dudas recordaremos siempre a Eddie Palmieri con su música, con ese gran concierto del 71 en la Universidad de Puerto Rico. Es una gran pérdida de un maestro, pero lo vamos a tener en toda su obra. Nuestra solidaridad para con su familia. Bueno, vamos, he esperado pacientemente y sé que los amigos radio escuchan para que nos hable un poco de los despidos de los demócratas de la Junta de Control Fiscal. Bueno, Alfonso, el rumor resultó ser realidad. Bueno, Alfonso, yo no sé, hay alguna gente por ahí que está contento y que está diciendo, y realmente aquí es probable, pero que muy probable que salgamos de Guatemala para meternos en Guatapeor. Lo cierto es que Trump despide a los miembros demócratas de la Junta con toda y claramente una intención. No podemos perder de vista que hace una semana la congresista derechista Laura Loomer, quien es muy cercana a Trump, había hecho unos señalamientos críticos a la Junta. Incluso había solicitado la destitución de la Junta, señalando que estos superaban los costos que Promesa había señalado. Todos sabemos que estos señores se han fututeado $2,000 millones del presupuesto de Puerto Rico, mientras se había señalado que estos señores iban a gastar unos $370 millones. Así es que se dan estos despidos y hay que preguntarse, o sin lugar a duda, yo creo que no hay duda alguna de que detrás de estos despidos están las fuerzas de los grandes intereses que Trump representa. Y no podemos olvidar que los bonistas han estado muy activos, el grupo de bonistas que pretende
que el gobierno de Puerto Rico a través de la autoridad le pague los 12,000 millones de dólares, dinero que sencillamente es imposible pagar sin hacer un aumento en las tarifas que nos conduzca a una nueva quiebra. Mientras los bonistas pelean para que se les pague más, y no podemos perder de vista, Alfonso, que se trata de los bonistas buitres que compraron a 10 chavos y quieren que se le pague a 100. Que la jueza ha dicho, o que se ha establecido según el contrato de fideicomiso, que ellos cobran después de que se pagan los gastos operacionales, pero ellos siempre han insistido en cobrar la totalidad de su deuda, y precisamente porque ellos como buitres funcionan así. Donde ven un animal herido de muerte, ahí le caen arriba hasta que lo esbaratan. Como buitres funcionan. Y la Junta, que le costó sobre 5 años y 2 constitución de juntas distintas para que estos señores llegaran a la conclusión de que en efecto hacer el pago que pretendían los bonistas y representaba una nueva quiebra para la autoridad, y sencillamente el pueblo no lo iba a poder pagar un aumento de sobre 10 centavos en el kilovatio hora para pagar exclusivamente a los bonistas. Así es que estos son el grupo de presión más cercano a Trump y con más influencia, que han estado presionando para cambiar las cosas en la Junta, en vista de que todos los caminos conducían a que sus pretensiones no logradas en el tribunal, no logradas mediante la negociación, están tratando de imponerla por la vía política. Y también no podemos perder de vista que New Fortress recibió un golpe duro de la Junta cuando la Junta estableció que el contrato que se le había otorgado a New Fortress por parte del gobierno de 20,000 millones de dólares era un contrato leonino. Y ante este señalamiento de la Junta de que este es un contrato leonino, nosotros no podemos esperar, o es absurdo que nosotros nos planteemos que estos señores con tanto poder político y económico se iban a quedar de manos cruzadas. Por eso bloquearon todos los esfuerzos y todos los intentos de aprobar un nuevo plan de ajuste de la deuda de la autoridad, hasta que ellos pudieran tener unas mejores condiciones, que a mí me parece que se le están proveyendo ahora. Y nos tenemos que, cuando nosotros analizamos, Alfonso, la reacción de la gente en Puerto Rico, es interesante que hemos visto que los economistas, los abogados, la gente seria que ha analizado y que sigue de cerca toda esta situación sobre la autoridad y sobre la negociación de la deuda, han señalado claramente que esta determinación de Trump de destituir a los demócratas dentro de la Junta, lo que va a traer para Puerto Rico es mayores medidas de austeridad, es menos servicios públicos y más dinero para los bonistas. Así que está claro que esta determinación, yo no creo que pueda haber alguien que piense que este cambio que ha hecho el presidente dictador y fascista Trump lo hace para beneficiar al pueblo de Puerto Rico. Es claro que lo hace para beneficiar única y exclusivamente a los buitres, a los empresarios, sin lugar a dudas. Pero ¿qué piensa nuestra gente, nuestros dirigentes? ¿Qué piensan sobre esta situación? Pues interesantemente, Alfonso, Jennifer dijo que ella está en comunicación cercana con Casablanca con relación a estos nuevos nombramientos. ¿Quién diablo le puede creer?
no está atenta de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, va a estar atenta en forma cercana de lo que ocurre o tendrá alguna injerencia alguna. Esto sencillamente es una mentira más, un chiste más de Jennifer. Pero los chistes no quedan ahí. Los chistes no se limitan a eso. Pablo José, el gallito o el huevito, como quieran llamarle, botó la bola. Este dice que él va a impulsar desde el Congreso que los que los sustituyan, vengan a representar los intereses del pueblo. Miren eso. Vaya y dígale a Trump que los que ponga, él va a ir allá a decirle a Trump, va a impulsar y decirle a los congresistas, mira, los que pongamos ahí tienen que representar los intereses del pueblo. Pueden poner al diablo y le van a decir a él que va a representar los intereses del pueblo. Esa expresión de este muchacho refleja claramente su ineptitud, su incapacidad y su mentalidad colonial para analizar las distintas situaciones, creyéndose que el pueblo es bobo. Pero Robert Monjica, el que está en peligro su salario de $600,000, este nos dice a través de Josué Colón, quien habló con él, que no nos tenemos que preocupar, que todo va a seguir, todo relacionado con con las negociaciones de la autoridad o el caso de la quiebra de la autoridad, todo va a continuar igual, aquí no va a haber cambio ninguno, todos seguirán, los contratos se evaluarán, la cuestión de la quiebra continuará, las negociaciones, todo esto va a seguir igual. Así que para Monjica le han votado a todos sus jefes, pero no ha pasado aquí nada. Él se cree que va a sobrevivir la época o el golpe que Trump le ha dado a la Junta. Pero el que para mí botó la bola, Alfonso, fue el primer ministro de Puerto Rico, Domenech. Francisco Domenech, nuestro primer ministro, nos pide calma. Pueblo, tengan calma, que aquí no ha pasado nada. Tengamos calma, que Francisco Domenech nos dice que una vez Trump nombre a los nuevos miembros de la Junta, él va a procurar una reunión para establecer una efectiva reunión, una efectiva relación de trabajo. Miren qué canalla. Esa es la esperanza que nos dan estos señores dirigentes del pueblo con relación al cambio. La Junta vino aquí, póngale el color que usted le ponga, a representar los intereses de los bonistas. Y nos tomó 4 o 5 años hacerle ver a estos canallas de la Junta, demócratas y republicanos, al pueblo de Puerto Rico le tomó 5 años hacerle ver que sencillamente era imposible pagar lo que los bonistas pretendían cobrar. Y fueron millones de dólares que Lautier invirtió para desenmascarar a esa Junta y que el pueblo de Puerto Rico cobrara conciencia que esa Junta vino aquí a perjudicar al país. Todos recordamos que cuando esa Junta llegó, mucha gente la celebró como que venían a ponerle en cintura al gobierno. Y ya hemos visto que estos señores han montado una dictadura. Póngale el nombre que le ponga. Y tengamos pendiente que Trump nos puede sorprender. Sí, nos puede sorprender con el nombramiento de Justin Patterson como presidente de la Junta. Bueno, eso es posible, porque este fue el mismo señor que renunció, porque él abiertamente representaba los intereses de los bonistas
y decía que renunciaba porque la Junta no respetaba, ni era igualitaria, ni defendía los derechos de los bonistas, aún nosotros viendo lo que se está diciendo. Así es que vamos a ver qué va a ocurrir y seguimos pendientes. Oye, Ricardo, hace unos años atrás una persona llegó aquí y me dijo, yo tengo que negociar contigo y tiene que ser sí o sí. Yo tengo que transmitir algo por PAB, no tengo salida. Y yo dije, pues, así es bien fácil negociar. La gobernadora dice que negociar con los Fortress es negociar con una pistola en la cabeza. Pues yo creo que ya lo entregó. Bendito sea Dios. ¿Qué va a negociar? ¿Qué tipo de negociación es esa? La verdad, Alfonso, es que la gobernadora cada día sorprende más al país con su ineptitud y su inoperancia, como decía un compañero de trabajo. Ahora la gobernadora nos dice, como tú señalas, Alfonso, y como cita el economista Vicente Feliciano en una columna que escribiera en el periódico El Nuevo Día, que la gobernadora afirmaba que negociar con New Fortress un contrato de gas era como ponerse un revólver o una pistola en la cabeza. Y esto lo decía porque New Fortress tenía el control del muelle del muelle de San Juan, así que negociar con ellos la compra de gas para Jennifer es algo que está dado porque ellos tienen una pistola en la cabeza. Jennifer miente una vez más. Esta señora no se cansa de mentir porque ella no le pusieron ninguna pistola en la cabeza, Alfonso. La pistola se la puso ella misma. La pistola se la puso el PNP y el bipartidismo corrupto cuando cedieron el muelle de San Juan, se lo cedieron a New Fortress, o es que ellos no sabían lo que iba a ocurrir. Ellos son tan inocentes que desconocían lo que iba a ocurrir porque esto era una cosa novedosa. Alfonso, esta situación del muelle se viene discutiendo hace más de 20 años. ¿No recuerdan ustedes cuando nos decían que no era posible, cuando estaban tratando de vendernos el gasoducto del sur? Nos decían que no era posible un muelle en San Juan por las condiciones de la bahía, por la población en las áreas adyacentes, por la peligrosidad, que había que tener un barco y dejarlo fuera de la bahía. Y después continuaron diciéndolo cuando vino la Vía Verde. Todo para sacar dinero, para engañarnos. Pero los responsables, Jennifer sabe quiénes son. Los que entregaron el muelle fueron ellos mismos, el bipartidismo corrupto. ¿Cómo es posible que esta señora diga que tiene una pistola en la cabeza cuando fueron ellos los que firmaron el contrato en el 18? No podemos olvidar al nefasto José Ortiz, el que promovió ese contrato. No podemos olvidar a Maceira, el director de los puertos, que fue el que firmó ese contrato, calladitos. Él y José Ortiz nos embaucaron, le robaron al pueblo ese puerto y andan por ahí pululeando como si aquí no hubiese pasado nada, para que ahora la gobernadora venga a decirnos que le pusieron un revólver. Pues mire, se lo puso José Ortiz, se lo puso Maceira. Pero el asunto no queda ahí. Jennifer nos dice que le han puesto una pistola en la cabeza cuando ella misma se obligó a darle nuevos contratos a New Fortress. ¿Con qué cara esta señora nos viene a decir? Bueno, cara tiene,
Pero con la cara que esta señora nos viene a decir, que tiene un revólver en la cabeza, cuando le dieron un contrato para suplir gas a las plantas y le compraron las 14 plantas de emergencia a New Fortress, cuando le dieron el contrato a New Fortress para operar las centrales a través de la subsidiaria Genera PR, cuando le dieron le renegociaron el contrato para darle 110 millones de dólares a Genera, que es New Fortress, cuando le dieron un contrato, le firmaron un contrato de 20,000 millones de dólares a New Fortress, y todavía al día de hoy dicen que están en condiciones de negociar con ellos los 110,000 dólares que le dieron, que le regalaron a New Fortress, y que los detuvo el negociado de energía, y los 20,000 los detuvo la Junta de Control Fiscal, porque mientras tanto ellos no habían dicho nada. Así es que estos señores que le reparten el dinero del pueblo a New Fortress ahora nos dicen, mira, es que me obligaron. Eso es como el que va a robar y dice, no, yo vine a robar aquí porque me obligaron. Cuando lo pillan, cuando lo cogen, pero mientras no lo cogen, no dicen nada. Y ahora esta señora dice que fue obligada a ceder ese contrato. Jennifer está fingiendo, Jennifer está blofeando una oposición, porque lo que hay detrás de esto, lo hemos dicho y lo repetimos una vez más, es que Jennifer está comprometida a conseguir un pedazo de ese bizcocho para dárselo a la gente de Crowley. Vamos a romper el monopolio para construir el oligopolio, para que sea entre dos los que guisen, Crowley y New Fortress. De eso se trata. Si le puede quitar todo el asunto, se lo quita también. Pero aquí de lo que se trata es de eso, gente. Aquí no hay más nada. ¿Por qué decimos esto? Porque Jennifer es la campeona de Crowley. Le otorgaron hasta un premio. No podemos quedarnos así de manos cruzadas ante este robo. Y lo más seguro, o lo que sí tenemos que señalar con mucha firmeza, es que Jennifer tiene la facultad, y el gobierno de Puerto Rico tiene la facultad y el poder para romper ese monopolio. Seguro que sí. Seguro que tenemos el poder para romper ese monopolio. Lo que tenemos que tener es voluntad. Si el gobierno de Puerto Rico tuviese voluntad de representar bien al pueblo de Puerto Rico, tumbaba ese monopolio, punto, y se acabó el evento. Pero no lo quieren hacer por las razones que ya le indiqué. Ricardo, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Que tengas un bonito fin de semana. Pues gracias a ti, Alfonso, y nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto, a pesar de todos estos canallas, es posible. Vamos a hacerlo. Así es, muchísimas gracias. Bueno, gente, y el próximo tema, que sin lugar a dudas es sumamente importante, está relacionado al aumento provisional que se ha planteado del costo de la energía eléctrica. Y yo quise traer este tema porque de la forma en que el negociado de energía proyectó este aumento en el costo de la energía eléctrica, lo proyectaron haciéndole ver al país que este aumento se daba y era necesario para aumentar las tarifas, para pagar, debo decir, las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero es importante que el país sepa que todo esto es una tramoya y unas mentiras donde nos plantean, o unas medias verdades, porque nos plantean que van a dar un aumento de 4.9 centavos kilovatio hora provisional, en forma provisional, para pagar las pensiones
mientras se negocia o se termina el plan de ajuste de la deuda y se pone el aumento permanente. Pero lo cierto es que el dinero de las pensiones o la aportación que le corresponde hacer a la autoridad sale de los gastos operacionales, que quien único ha sangrado esos gastos operacionales es la inclusión de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde Luma y Genera están ahí sangrando la inversión del pueblo de Puerto Rico y han incrementado enormemente el costo de la energía eléctrica. Así es que esos son los responsables del aumento, porque nunca en la historia de la autoridad hubo que aumentar el costo de la luz, de la tarifa, para pagar las pensiones. Todo eso es una mera excusa. Aún así, escondieron que dentro de ese aumento hay dinero para Luma, para Genera, para la Junta de Control Fiscal, y se lo proyectan al pueblo con dos, lo enmascaran primero con que no vamos a aumentar por los próximos 3 meses, porque con lo que se economizó o la reducción que hubo en el costo de la energía eléctrica, pues entonces pues se nivela y por los próximos 3 meses no va a haber un aumento. Esa es una forma del negociado de energía eléctrica, jugar con el pueblo y enmascarar el aumento. Yo siempre he dicho que la energía eléctrica no es gratis, que la energía eléctrica tiene un costo porque no la dan de gratis y que tenemos que pagarla, y que la diferencia o la gran diferencia está en que esa producción, transmisión y distribución de la energía eléctrica se haga en manos del pueblo, porque si se pone en manos privadas, a ese costo se le va a añadir el factor ganancia y entonces no va a ser más barata la energía eléctrica, sino que va a ser más cara. La única forma que nosotros tenemos para producir energía eléctrica al menor costo posible, repito una vez más, es en forma colectiva y en manos del pueblo. Así es que esa es la única forma que nosotros tenemos para poder pagar, para poder tener un servicio de energía eléctrica, un derecho humano de la forma más económica. Pero nos llama la atención, dentro de este montón de contradicciones del gobierno, nos llama la atención que se ha estado señalando que se buscan alternativas de cómo pagar las pensiones de los jubilados. Jennifer dice que va a buscar la forma de cómo reducir ese aumento, y nos dicen un sinnúmero de cosas, pero me llamó la atención de sobremanera un anuncio que hicieran ayer el Departamento de Hacienda, donde nos notifican que la autoridad tendría una reserva de 683 millones de dólares, y que esa reserva va a estar en un fideicomiso otorgado a un banco que no han dado el nombre, y que de ahí se sacará el dinero para pagar las pensiones y para pagar algo a los bonistas. Me llama la atención de ese fondo porque no se había hablado de ese dinero. Precisamente la semana pasada se le cogió un préstamo de 50 millones de dólares al Departamento de Hacienda. ¿Y cómo es que ahora sale que hay un fondo que aprobó la legislatura en la primera sección legislativa, y de eso no se ha discutido nada, y está ese fondo ahí? Entonces,
a qué obedecen los préstamos. Eso me lleva a recordar que hace un tiempo Josué Colón había señalado que él tenía un dinero, había ido acumulando un dinero para pagar las pensiones por 2 años y la Junta le incautó ese dinero, creo que eran como unos 500 millones de dólares. Y ahora que lo había obtenido de los reembolsos que había dado este FEMA, y ahora surge nuevamente el dinero dentro del marco de este fondo. Yo creo que el gobierno sigue jugando con la psiquis de los jubilados, siguen manipulando la información y no nos hablan claro, y mientras tanto los jubilados pues viven esa ansiedad y esa incertidumbre de si vamos a cobrar o no vamos a cobrar. Yo creo que el hecho de que hayan probado el aumento temporero y digan que es para el pago de las pensiones, yo creo que no nos podemos dormir en las pajas y pensar que el asunto se ha resuelto y desmovilizarnos. Lo único que garantiza que se nos escuche y que nosotros nos mantengamos en la opinión pública con nuestra lucha permanente ahí para que se respeten nuestras pensiones, es nosotros estando firmes y militantes en la calle, con nuestro piquete de todos los miércoles, con nuestra denuncia diaria de todo el acontecer en la autoridad, para que se respeten nuestras canas, para que se respeten nuestras pensiones. Nadie se debe llamar al engaño. Todo el panorama pinta negativo para el pueblo de Puerto Rico y por ende para nosotros los jubilados y jubiladas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Por eso nadie se debe desmovilizar, todo lo contrario, tenemos que seguir con nuestra protesta, con nuestra lucha, hasta que logremos el respeto de nuestros intereses, de los intereses del pueblo, hasta que logremos recuperar nuestro sistema eléctrico, que el bipartidismo corrupto de Puerto Rico y de los Estados Unidos nos los robó. Gente, aun cuando las cosas se vean malas, que nadie pierda la fe ni la esperanza que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo. Y como siempre les digo, gente, compartan este video para que otras personas tengan la oportunidad de escucharnos. Ponlo en tu página, envíaselo a un amigo, a una amiga, a un compañero, a una compañera y discute, coméntame, haz señalamientos críticos de nuestro trabajo para que esto siga creciendo y que cada día nuestra información llegue a más gente. Que nadie pierda la fe ni la esperanza, que un país distinto es posible y lo vamos a lograr. Dios bendiga a Puerto Rico.